Hola, and welcome to Vive Nutrition Radio, the first ever Spanglish podcast where you will hear interviews with the top minds in nutrition, performance, fitness, and health in both English and Spanish. Here is your host, expert registered dietitian, Andres Ayesta, on a mission to help you take your nutrition to the next level. Hope you're ready for this. Let's dive right in. Hola amigos, bienvenidos a Vive Nutrition Radio. Este es el episodio 10 y tengo el placer súper grande de tener a una gran amiga especialista en las dietas cetogénicas. Su nombre es Paula. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ella antes de que empiece todo el proceso, pero Paula es graduada como microbióloga de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles o California State University. Es una amante de la nutrición y aboga firmemente por la importancia de la salud intestinal como base para el bienestar y la longevidad. Paula cofundó C Saludable o Ceto Saludable después de ayudar a amigos y familiares a mejorar su salud mediante cambios en su alimentación durante sus años en los que trabajaba como auditora de calidad inocuidad de alimentos. Sin embargo, no fue hasta que descubrió la capacidad terapéutica que tenía la alimentación cetogénica que hizo de esta un estilo de vida. De hecho, Paula acuñó el término tribogénico, que usa para describir el estilo de vida que practica y fomenta. Cetogénico, que es rico en alimentos ancestrales y con una dosis justa de fermentos, y hoy en día es una de las voces más activas del movimiento low carb en Latinoamérica, y mediante eventos y gracias al poder de las redes sociales está comprometida de verdad a difundir la ciencia sobre keto o keto y el low carb a la comunidad hispanoparlante del mundo. Paulita, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Para mí es un placer increíble, además, hablar contigo. Admiro muchísimo todo el trabajo que haces. Así que este trabajo juntos, para mí es lo que hace que la misión que tengo con las personas tenga mucho más valor. Buenísimo. ¿Y nosotros, cómo conectamos nosotros? Paula, creo que fue a través de... Yo sé que tú sigues mucho a Ryan Larry, que obviamente es una persona con la que yo trabajo, obviamente aquí en ASPI, él es técnicamente mi jefe. Pero ¿cómo conectamos? ¿Fue a través del social media? ¿Sabes? Te voy a tener que decir que yo sigo muy firmemente a tu fiancé. Y me encantaba el contenido de ella, sus recetas, todo, y por ella di contigo. Ok, buenísimo. Sí. Que trabajas con Ryan, así que más así me pegué a su contenido, al de los dos. Me encantan buenísimo. Los dos. Sí, de verdad, como que para los que no escuchan, mi prometida Gibeli, ella es una recipe developer, ella trabaja para ketogenic.com, que es una de las compañías filiales con ASPI, que es donde yo trabajo, y realmente se ha enfocado mucho en el desarrollo de esas recetas bajas en carb. Obviamente también Paula es una experta en mucho de eso y trabaja con muchas compañías que se dedican a eso también. Bueno, buenísimo, de verdad que creo que somos pioneros en esto. Yo creo que eso es algo importante mencionarlo porque realmente no hay muchas personas como nosotros hablando de esta polémica, no lo vamos a decir polémica, sino obviamente es algo que no es, es algo diferente, pues para muchas personas que nos hemos criado pensando algo completamente distinto. Entonces, obviamente es rompiendo paradigmas en cierto caso. Y creo que algo de verdad que es muy, muy importante. A mí me gustaría que nosotros empezáramos a hablar como que para romper el hielo, porque siento que en muchísimos, en la comunidad latina y de habla española no entienden muy bien el concepto, porque lo escuchan mucho en social media, en blogs. ¿Qué es realmente la dieta cetogénica? ¿Por qué no nos dices un poquito más cómo tú la defines y cómo tú la explicas a las personas con las que trabajas y a tus clientes y donde siempre presentas? Claro. Mira, la dieta cetogénica es sencillamente una dieta, es un mecanismo en el que llegamos a cetosis nutricional, en el que podemos partir de utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, realmente, dietas cetogénicas hay muchas versiones y la gente las puede tomar de todas las formas diferentes. De hecho, eso es lo que veo mucho en la comunidad latina, como tú dices, que como hay poca información, sobre todo basada en ciencia, se bajan un template, una plantilla, entonces algo que es alto en grasas, porque básicamente esa es la alimentación cetogénica, predominantemente tú estás consumiendo grasas, moderado en proteínas, bajo en carbohidratos. La idea es acabar con las reservas de carbohidratos que tiene el cuerpo para que tú empieces a hacer supercombustión de grasas y puedas sacar la energía de ahí. Entonces, como puedes sacarte cualquier template y puedes perfectamente lograr esta cetosis nutricional con hacer
aceites de canola, con cualquier tipo de grasa, pues la gente lo puede adoptar de cualquier forma, ¿verdad? Y ahí donde tú dices lo de la parte latina es donde veo bastante confusión, porque no es una dieta diferente a las demás en las que, por ejemplo, una paleo que restringe ciertos grupos de alimentos. La dieta ceto puedes adaptarla a muchos ingredientes a ella, por lo que tiene un fin, que es el fin de tener cuerpos cetónicos. Entonces, la gente tiende a tener ese concepto confuso, en el que te preguntan, ¿y la calabaza es ceto? ¿O el aguacate es ceto? ¿O el arroz? Y sinceramente eso depende mucho de tu actividad física, de tu composición corporal, de tu edad, de tu estado metabólico, qué tan resistente seas a la insulina. Quizá me estoy adelantando un poquito, pero creo que es muy importante partir de esa parte en la que no se trata de quitar grupos alimenticios o ingredientes de la alimentación como tal. Se trata de ver holísticamente lo que estás comiendo, cuál es tu plato, cómo son tus ingestas del día y tu actividad física para saber si de repente puedes tener esa flexibilidad de comer un poquito más de carbos sin salirte de cetosis. Okay. Es un poquito amplio lo que... No, pero es verdad, porque es que yo siento como que hay mucha gente que lo confunde el sentido, y tú lo dijiste muy bien, como que siempre preguntan y dicen, ay, esta comida es keto, o esto es keto, y realmente no, o sea, no es una comida keto como tal, o sea, no es como que se define, hay ciertos lineamientos, y ahorita podemos hablar un poquito de las relaciones de los ratios y todo ese tipo de cosas, pero realmente no existe como que una comida específica que es esto, sino simplemente es el contexto en la que la tienes, y es como nosotros también enseñamos acá, que es que simplemente tú estás creando un environment, como que un contexto dentro del cuerpo donde tú estás enseñándolo cómo utilizar una distinta máquina metabólica para utilizar grasa como fuente de energía en vez de los carbohidratos, que es lo que nosotros estamos predominados a utilizar. Entonces, eso obviamente es lo que hace diferente, pero lo que pasa es que yo creo que la mayoría de la gente lo toma fuera de contexto por el simple hecho de que obviamente es lo que escuchan. ¿Y qué es lo que escuchan usualmente? Bueno, puedo comer tocineta, queso, huevo, lo que quiera. Entonces obviamente ya ahí la gente dice, uy, buenísimo, voy a perder peso comiendo estas cosas, y lo toman fuera de contexto, y entonces crea ese problema, y entonces obviamente mucha gente también que lo critica, porque eso es lo que se pone en las redes sociales, lo que se pone en las revistas, en las páginas, entonces crea obviamente una gran resistencia desde ambos lados a lo que puede llegar a ser esto. Entonces creo que eso es lo más importante que de verdad que mencionaste, que lo dijiste muy de manera perfecta. Ahora, una cosa que te pregunto yo a ti es ¿por qué este boom? O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que obviamente lo hace tan atractivo? ¿Y por qué la gente obviamente, y por qué está saliendo esto porque la dieta cetogénica, cabe recalcar, no es nada nuevo? Entonces, ¿por qué sientes tú que esto es algo como que está saliendo a flote ahorita en los últimos 3, 4, 5 años? Ni siquiera tanto 5 años, sino los últimos 3 años, siendo el 2018 el año que yo creo que es una dieta más trendy que está ahorita. ¿Por qué crees que eso ocurrió? Yo creo que hay mucha más gente hablando de ella, primero que todo. Lo que tú acabas de mencionar, que es algo chocante para lo que ya venimos percibiendo como nutricional o como saludable por mucho tiempo. Choca el hecho de que nos han venido restringiendo las grasas, nos han venido metiendo este término de low fat o free fat, ¿sí? Libre de grasas. La leche ya no se consume, no se venía consumiendo como era normal, sino ya era todo libre de grasa. Entonces viene este nuevo concepto, choca bastante porque ahora está bien consumir tocino, ahora está bien fritar las cosas, ahora está bien usar el aceite. Entonces eso hace obviamente que el media, los periodistas, les atraiga un poco más este tipo de noticias. Y también creo que hay muchos más científicos abogando por esto, hay mucho más soporte científico ahora para las personas que lo están usando sin necesidad de estar enfermas, sin necesidad de tener epilepsia, sin necesidad de tener cáncer. Entonces se está viendo esos beneficios en la persona, en el ser humano normal. También hay que ver que la mayoría de personas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tienen daños metabólicos y están viendo
ciertas cosas revertidas. El hecho de, bueno, ya lo incluí, el hecho de poder incluir nuevos ingredientes que antes se habían demonizado, las yemas de huevo que se tiraban a la basura. Uh-huh. Todo esto como que, claro, es un poquito atractivo, mucho más atractivo para las masas. Y por último, la gente que lo intenta, pues notan una pérdida de peso casi que inmediata, que lamentablemente también podemos ahondar en eso, pero al principio se viene más definida por pérdida de agua, porque es una dieta diurética al principio. Entonces, ya los cambios inmediatos, ¿a quién no le gustan? La gente está muy como atraída por las dietas que luzcan bien en el espejo, ¿verdad? Claro. Entonces, más que salud. Entonces, cuando ven ese cambio, y lo último, la saciedad que trae. Quien quiera que la practique por un cierto tiempo se va a dar cuenta que es más fácil sentirse saciado con un plato de comida sin estar pensando en comer todo el tiempo, y pues eso la hace un poco más adherente, entonces más personas la empiezan a tratar. Y bueno, sí. Por último, claro, si la está tratando Kim Kardashian, Halle Berry y todas esas. Obviamente ya cuando si la hacen ella, claro, la tiene que hacer todo el mundo, ¿verdad? Claro. Yo creo que y también es algo importante recalcar, porque obviamente nosotros podemos hablar de muchísimas cosas dentro de todo esto, porque es que es algo tan extenso. Yo creo que lo más importante y por lo cual se ha visto mucho más ahora es simplemente por el hecho de que es eso, que está saliendo más a flote el concepto de que lo que nosotros creíamos que era de una cierta manera hace unos 20, 30 años, toda la cosa de, podíamos literalmente hacer un podcast completo de la historia de todo esto y cómo ha venido, cómo se ha venido desarrollando todo eso hasta estos momentos, pero es el hecho de que simplemente nosotros nos dijeron, mira, tienes que bajar las grasas porque eso es lo que causa condiciones del corazón, ¿verdad? Y eso es algo que se vio en los estudios de Ansel Keys, que es un señor que se dedicó su vida a literalmente probar de que la dieta, de que las enfermedades cardíacas y problemas del corazón ocurrían a raíz de la dieta, específicamente de algo que simplemente decidió culpar de manera arbitraria, la grasa. Entonces, obviamente, eso llevó a una serie de cantidades de cambios que se hicieron a nivel como que de gubernamental, de todas las leyes que existían. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Entonces todas recomendaciones de baja en grasa, vamos a hacer eso completamente. ¿Y qué pasó con la industria de la comida? Empezaron a bajar la grasa, pero ¿qué le agregaron? ¿Qué crees tú que le agregaron? Y que ahora obviamente es el problema que tenemos, el azúcar. Claro, el azúcar. Entonces eso yo creo que es donde estamos ahorita en ese momento y es lo que se ha visto y que es donde, la epidemia obviamente que tenemos en estos momentos. Entonces de verdad que esa parte es muy, muy importante resaltarla. Ahora, vamos a hablar porque yo creo que una parte que la gente no entiende mucho es qué es cetosis. ¿Qué es ese concepto de entrar en un proceso de cetosis? Porque lo mencionaste más o menos, pero quiero más o menos como que definirlo y explicar ¿cómo lo defines? ¿Cómo sabes si estás en cetosis o no? Porque hay mucha gente que me lo pregunta. Sí, absolutamente. Mira, cuando yo empecé como a tratar con personas en un contexto un poco más grupal, me gustaba que entraran en cetosis de una manera un poco más autoexperimental, como más subjetiva, no tener que decirle a la gente compra el aparatico ni nada de eso, porque hay métodos de cuantificación de cetosis. Básicamente lo que tú quieres es llegar a un punto en el que tú estés, como ya lo he dicho, utilizando la grasa como energía. La grasa tiene que convertirse en cetonas para ser utilizable para el cerebro. Entonces, cuando tú tienes estos niveles que son cuantificables con un instrumento en sangre, se habla, por ejemplo, en sangre de un mínimo de 0.5 milimolar. Entonces tú lo mides con este instrumento y tú ya dices que estás en cetosis, ¿verdad? O ya sabes que estás en cetosis. El tema con esto es que lo encuentro un poco limitante, sobre todo para nuestras comunidades latinoamericanas en donde no existen estos medidores o estos instrumentos. Uh-huh. Y es triste tener que desmotivar a la gente que puede beneficiarse de este proceso. Entonces, tengo los dos bandos, el que prácticamente siento que es muy importante la medición, porque hay también
las desventajas de encontrarse en un limbo en el que no estás totalmente utilizando ávidamente la grasa como energía y todavía como que tu metabolismo no sabe cuál de estos dos tipos de combustible utilizar. Pero a su vez, como te digo, está ese conundrum en el que dices, ok, bueno, hay gente que no puede cuantificar. Entonces, ¿cómo puedes cuantificar de una manera subjetiva? Bueno, básicamente vas a notar que la saciedad es algo que experimentas mucho más cuando comes. Después que comes, la grasa y la proteína sacian mucho más que los carbohidratos. Los carbohidratos generalmente te dan como un estado de cansancio después, porque obviamente suben la insulina y luego la insulina hace que toda esta glucosa en sangre utilizable se desplace tan rápido que ya no, como que te sientes agotado. Lo que pasa siempre cuando uno come después, cuando está en el trabajo y va a almorzar y luego regresa. Uy, esas 3 de la tarde. La hora del burro le decimos en Venezuela. Bueno, imagínate, Dios, qué cansancio. Y eso, exacto, en nuestros países, como nuestros almuerzos están siempre contenidos por arroz, frijol, plátano, tu país y el mío, la arepa. Entonces, claro, pues obviamente te sientes así de cansado. Cuando estás en cetosis, generalmente esto no ocurre. Generalmente tus estados de energía son constantes a lo largo del día. Generalmente tienes mucha más claridad mental. Tu capacidad de empatía con las personas es un poquito más clara, más fácil, más nítida, porque tus sentidos están más agudizados. En general, esas son como las formas. Hay de saberlo. Personas que no manejan muy cuidadosamente esta entrada en cetosis por primera vez pueden experimentar lo que llaman esa gripe de la transición o el keto flu. Entonces, esos son otros síntomas u otros signos que pueden irle indicando a las personas, ok, entraste en cetosis. Pero básicamente, eso se pueden también eliminar o se pueden manejar cuando tenemos las repercusiones necesarias, ¿no? Como la toma de electrolitos, hidratación. Entonces me está diciendo, simplemente para recapitular, de que hay dos formas obviamente de chequear. Por una persona que obviamente para las personas que están escuchando, o sea, sí, hay dos formas de hacerlo. Hay la manera como que es lo ideal, pero que no siempre es muy accesible, que es midiendo las cetonas a nivel de sanguínea. Que simplemente, para que no saben, simplemente es como medir la azúcar en la sangre, como hacen los diabéticos, una máquina muy parecida, pero es como un pinching, como que una agujita que te metes en el dedo y simplemente es una gotica de sangre para medir obviamente esos niveles. Obviamente lo que está diciendo también Paula es el hecho de que tú puedas hacerlo también como te sientas, y eso es algo para ustedes que, por ejemplo, si están en países como Venezuela, como Colombia, Ecuador, que quisieran saber realmente cómo hacerlo, pero no tienes la disponibilidad o no el dinero para comprarlo como eso, entonces simplemente es como te sientas, como la saciedad. Eso es muy importante, y lo que decía Paula también es el hecho de que que te sientes mucho más lleno, porque la grasa, incluso cuando estás produciendo esos cuerpos cetónicos, son mucho más saciantes, porque obviamente es como que una forma de energía como que más, como lo explicaba Ryan una vez también, es como que una fuente de energía más limpia, es como que ese hybrid fuel, como le dicen aquí en Estados Unidos, y eso como te ayuda como que a mantenerte un poquito más saciado durante todo el día. Ahora, ¿cuáles son? Yo creo que sería importante también hablar un poquito sobre para quién es, porque hace rato mencionaste el hecho de lo que es la parte de resistencia a la insulina y todas esas cosas. ¿Para quién crees tú que es más, o sea, las personas que más se benefician de una dieta cetogénica en estos momentos, versus otras que quizá no sea tan necesario, pero pueden ser personas que culito lo pudieran probar? Claro. Bueno, gracias al avance de la ciencia actual, ya sabemos fuertemente que la dieta cetogénica es una forma bastante sólida de revertir diabetes tipo 2. Y cualquier daño metabólico que vaya a ir enfocando a la persona hacia una diabetes, entonces resistencia a la insulina. Tenemos Virtual Health, que es una clínica pues online liderada por el Dr. Steve Finney, y él tiene todos los estudios que soportan esto, casos clínicos. Entonces, buenísimo que para las personas que nos escuchan hay mucha incidencia de diabetes, prediabetes en todos los países. Entonces es importante que sepamos esto.
todavía me llegan a mí mensajes de personas que preguntan si es buena o no para la diabetes. Y para mí es como, Dios, sí, por favor, inténtalo. Claro, ayudado siempre de un profesional. También se ha venido estudiando por años y años y años que las enfermedades neurodegenerativas, la epilepsia, se está viendo también en Alzheimer's, en hígado graso incluso. Y generalmente para personas que están, como se dice en inglés, metabolically broken, rotas metabólicamente, personas que todavía hormonalmente su respuesta a la insulina es demasiado alta porque sus células no están escuchando esta señal de la insulina. Y muchos sufren de esto sin incluso saberlo por la accesibilidad a los alimentos tan malos que estamos sufriendo en la modernidad. Entonces, si tú me preguntas como quiénes, si nos están escuchando y de repente no tengan ninguna condición que los esté llevando al doctor ni nada de esto, sí podrían empezar a mirar si la baja de carbohidratos pues es una opción para ellos, por el simple hecho de revertir, ¿no? esta resistencia a la insulina que muy probablemente, sobre todo aquí en Estados Unidos, estamos sufriendo bastante. Sí, eso yo creo que incluso, sí, les mencionaste perfecto porque esas son exactamente las condiciones. Incluso justamente hoy recibí unos mensajes de una persona por mensaje en Instagram que tiene diabetes tipo 1, que eso es una parte que la gente no le gusta meterse mucho eso con la parte de dieta cetogénica, porque personas que tienen diabetes tipo 1, básicamente diabetes tipo 2 es una resistencia muy grande a la insulina, pero igualito todavía tienes como que la posibilidad de producirla, pero el diabetes tipo 1 no, eso no existe, o sea, no hay insulina, te la tienes que inyectar de manera diaria. Entonces muchas partes en la academia y los cuerpos médicos aquí en Estados Unidos dicen que no, la dieta cetogénica no puede aplicar a una diabetes tipo 1 por el simplemente hecho de que necesitas obviamente insulina, y imagínate si no hay unos carbohidratos que puedan que vayan a ir con esa insulina, obviamente pueden haber muchos ataques de lo que llamamos la hipoglicemia, o cuando baja mucho el azúcar en la sangre. Y literalmente esto es un chamo una persona que me contactó y me dijo, mira Andrés, mi A1C, que obviamente es una manera como se puede medir el azúcar en la sangre por los 3 meses anteriores, como le llamamos la hemoglobina glicosada, o H1 o A1C, estaba en 5.3, cuando en un diabético tipo 1 eso puede estar por encima de los 6 y 7, que ya es algo como que es normal. Entonces eso es algo que es bien interesante, como puede aplicarse a ciertas condiciones que realmente no es la norma ahorita en el sistema de salud de los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces es cambiar la conversación, es cambiar y romper esos paradigmas que existen, que eso lo hace más importante. Y como tú dices, yo creo que con las personas que quieren mejorar su estilo de salud, yo creo que también es algo que puede incorporarse, es una herramienta. Absolutamente, y ahora que mencionas todo esto me haces pensar, como para ponerle a la gente que está escuchando pequeñas formas en las que pueden de repente identificar si son buenos candidatos. Básicamente hay 5 formas de saber si tienes si estás bajo el síndrome metabólico. Entonces, si tu circunferencia de la cintura es muy amplia, ¿verdad? Y si tus triglicéridos están altos, presión arterial alta, glucosa alta en ayunas, insulina alta en ayunas, todos estos son marcadores que podemos perfectamente pedírselos al médico general, que nos pueden dar un indicio, hey, puedo estar virando hacia una enfermedad metabólica. Entonces me puedo estar beneficiando de bajarle un poquito a los carbohidratos, o bastante. Y otra cosa que también me acabas de recordar es, hay muchas mujeres con síndrome poliquístico. Eso es muy interesante. Endometriosis también. Y todo eso también viene ligado a la resistencia a la insulina. Entonces, hay mujeres que también están revirtiendo esto. Hay mujeres que luego ven sus imágenes diagnósticas y los quistes están desapareciendo. En mi caso, yo algo que nunca supe era que tener unos ciclos menstruales demasiado dolorosos no era normal. Y una vez entré en un estilo de vida cetogénico, se fueron así. Para mí ya los periodos no me tiran a la cama y no me hacen una persona que no sirve para nada durante 5 días del mes. Y eso es bastante debilitante en la vida de una mujer, porque te vuelves improductiva por 5 a 7 días de tu
de tu vida durante cada mes. Claro. Tienes que tomar pastillas para que no te duela. O sea, son una cantidad de cosas que tu vida cambia, entonces, ¿por qué no darle como ese intento, no? Claro, yo creo que eso es lo más importante, especialmente cuando uno lo ve desde esa perspectiva. Yo creo que el error más importante, y no sé si tú también, yo creo que tú también estás de acuerdo con eso, es cuando se hace por los motivos no adecuados, que es como decíamos hace rato, que es por el cambio rápido. Y realmente lo que es más importante enseñar es el hecho de que la dieta cetogénica se debe convertir, no tiene que hacerlo por el resto de tu vida, pero se puede convertir en un estilo de vida, o se puede convertir en una estrategia que tú utilices, por ejemplo, de manera estratégica, o sea, como que de manera como que programada. Por ejemplo, yo tengo muchos atletas en los cuales yo he implementado estrategias como esa para reducir, y esto no lo hemos hablado mucho, la inflamación, que sabemos que las dietas cetogénicas tienen muchísimo potencial antiinflamatorio. O sea, hay muchas cosas, nosotros todos tenemos en cierto momento un estado de inflamación crónica. Hay gente que lo tiene muy alto, otras personas que lo tienen muy bajo. Entonces yo creo que eso también, no sé, tú más o menos, yo creo que tú también has hablado bastante de esto en tu social media y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sobre la parte de inflamación. Sí, claro, totalmente. Es una dieta antiinflamatoria, es una dieta que, estar en estado de cetosis también evita, tú me estás hablando de deportistas, Uh-huh. los deportistas de alto rendimiento están sometidos a oxidación. Entonces, todo el tiempo están estos, se me olvida en español. Radicales libres. Sí, sí, los ROS. Uh-huh. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Sería Reactive Oxygen Species. Especies de reactivas de oxígeno, supongo. Me imagino que esa es la traducción. Claro, que se así. Ajá. Se generan mucha menos de ellas, entonces es como si vemos estos radicales libres como ese mugre, esos escombros de Ajá. cuando estamos haciendo ejercicio, porque claramente el ejercicio es un estrés bueno, pero es un estrés. Entonces, claro, el cuerpo igual necesita liberarse de, claro, de este escombro. Y si estás haciendo menos de este escombro, pues la capacidad de recuperación y de esa limpieza va a ser mucho más rápida. y mejor. Los atletas están recibiendo estos beneficios de sentirse mejor en un corto plazo, en un tiempo menos largo de lo que era antes, cuando usaban carbohidratos como fuente de energía. En carreras, no sé si te pasa mucho, pero yo hablo bastante con maratonistas, y el hecho de no tener que estar cargando con carbos, porque como tú lo dijiste también, la grasa, al ser como de mayor duración, es un combustible de mayor duración, no es un tanque que necesitas estar llenando. Claro. Dura mucho más. Entonces, si lo pensamos en términos de calorías, 1 gramo de grasa tiene 9 calorías versus 4 calorías por gramo de carbohidrato. Entonces, si estás usando menos grasa, pero tiene más potencial energético, pues imagínate cuánto más vas a durar sin tener que estar tanqueando. Esto incluso es más productivo. Entonces, claro. Eso es todos los beneficios. Ahora, hay una cosa que ahorita que acabas de mencionar, eso de lo de los gramos sí, exacto. So, un gramo de carbohidratos o de proteína, los dos tienen más o menos 4 calorías por ese gramo, y comparativamente con la grasa, que 1 gramo tiene 9. Una de las cosas que yo creo que está ocurriendo mucho ahorita, y es uno de los, o sea, como que los challenges o los retos más grandes que se le presentan a muchas personas, es que comienzan una dieta cetogénica, pero entonces obviamente ven cuando lo hacen por pérdida de peso, ven ese rápido pérdida de peso que ocurre, porque, y ahorita hablamos de eso, ahorita hacemos un paréntesis para hablar de eso, pero porque ocurre básicamente a raíz de la pérdida de agua. Pero ¿qué pasa? Que obviamente eso se para, y no sé si tú lo has visto también, pero es el hecho de que por la dieta cetogénica ser muchísimo más densa de manera calórica, porque obviamente tienes comidas, obviamente la misma calorías que consumías antes, ahora son de manera visual, o sea, mucho más pequeñas las porciones, pero entonces la gente sigue consumiendo las mismas como que porciones y todas esas cosas, pero simplemente están reemplazando las grasas. No sé si te ha pasado, pero no ¿piensas que también hay un problema con la parte de la ingesta calórica diaria a raíz de la dieta cetogénica? ¿Piensas que también eso puede ser un reto y un problema para personas que la comienzan? Absolutamente. No soy de las que piensa, y creo que también está bien soportado por la ciencia, que no se trata solamente del balance energético, porque hay mucho
muchos factores hormonales que influyen en la pérdida o ganancia de peso. Sin embargo, las calorías no se pueden descontar en ningún aspecto, ninguna dieta, porque son energía. Son energía, y si estás consumiendo más energía de la que gastas, vas a engordar. Entonces, lo básico que le digo a las personas para que lo entiendan un poquito es que no es darle rienda suelta a la grasa sencillamente porque no tiene un efecto insulínico como los carbos o la proteína, sino se trata de que, imagínate, y esto es algo que también lo hablaba con Luis Villaseñor de Keto Gains, si tú empiezas con tu versión gordita, al ser más masa necesitas más energía para moverte, eres más pesado, eres una masa más grande, el simple hecho de mantenerte caliente, ¿no? la termogénesis, necesitas más energía. A medida que vas disminuyendo este volumen tuyo de tu cuerpo va a gastar menos energía. Entonces, eso hace que esas comidas del mismo tamaño, a pesar de que tú sientas que ya estás acostumbrado a eso, van a repercutirse, va a llegar un punto en el que tú vas a estabilizarte, va a haber una adaptación y tu cuerpo va a empezar a almacenar ese extra de alimentación que no estabas necesitando. Entonces, por eso es muy importante, incluso cuando la gente quiere autoformularse su propia dieta cetogénica, no mirar tanto los porcentajes de qué tanto, porque tú puedes partir de que yo voy a comerme 3,000 calorías. Entonces, 5% son carbohidratos, 20% proteína. No, parte más bien de o tu goal weight o tu peso final, y bueno, tú como nutricionista debes también tener tus estrategias bien fundamentadas, pero a mí me gusta hacer ver a la gente que tienen que mirar un poco más su peso metabólicamente activo, que es el libre de grasa. Correcto. O ese peso ideal al que quieren llegar, si es que no están muy no conocen mucho este peso lean que tienen sin grasa. Una vez más lo digo, yo aplico mucho estos conceptos a cómo lo pueden hacer en Argentina, en Colombia, en Venezuela, que es la gente que me sigue a mí. Y pues cuando yo les digo váyanse a hacer un DEXA, no tienen ni idea cómo hacérselo, un InBody o este tipo de... No tienen la accesibilidad, correcto. Exacto, o es muy costoso. Entonces a veces le toca a uno como trabajar con ellos y decir, mira, entonces trata de mentalizarte cuál es tu peso ideal y parte de ahí, no con esos porcentajes, más bien parte con un cálculo que te ayude a ver cuánto es ese consumo adecuado de proteínas, grasas y carbohidratos según a dónde quieres llegar, y que se ajuste un poquito más a lo que realmente estás quemando. Totalmente de acuerdo, sí, realmente, y para los que están escuchando, para que más o menos tengan como que una idea de dónde partir en cuanto a lo que es la dieta cetogénica, hay mucha gente que habla de los porcentajes. Lo que pasa es que los porcentajes son muy variables y también obviamente, como dice Paula, depende también del consumo calórico. Y en estos días vi un post que fue muy cómico de uno de mis amigos nutricionistas que decía que si igualito que si no importa la dieta que sigas, así sea una dieta cetogénica, pero si sigues consumiendo 5,000 calorías en forma de grasas, obviamente no va a haber ningún tipo de resultado, obviamente lo que completamente tiene sentido. Entonces, es crear como que un sentido en inglés la palabra es awareness, a veces se me olvida cómo decir eso en español. Concientización. Exacto, concientización, saber realmente qué es lo que estás haciendo. Por eso yo a veces les recomiendo a muchas personas con las que trabajo que hagan un tracking para que sepan dónde están empezando. Y yo recomiendo a muchas personas que hacen dieta cetogénica que sepan realmente, enseñarles cómo contar las grasas, porque creo que eso es lo más importante donde tienes que aprender. Porque esto es otra cosa que también estaba hablando hoy. Quiero también escuchar lo que tú piensas acerca de esto. A veces personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de nutrición, ninguno. Quiero que pienses esa persona como que esa señora o ese señor que viene a ti a preguntarte la dieta cetogénica porque la leyeron en una publicidad por Facebook y llegan y dicen, quiero comenzar esto. Yo, en mi opinión, yo lo que siempre hago como profesional es siempre tratar de evaluar realmente dónde viene esa persona, porque lo que yo estaba hablando con alguien estos días es simplemente el hecho de que, wow, como que si no tienes ningún tipo de conocimiento de nutrición y vas a introducir a alguien en este proceso de una dieta cetogénica, en donde como que le estás creando quizá, dependiendo de la persona que le enseñe, esa idea de que los carbohidratos no deben incluirse, obviamente quizás se crea como que una fundación un poquito errónea. Entonces yo en ese caso, yo siempre trato como que de ver, bueno, si realmente eso es donde queremos llevarlo,
y quizás sí, más adelante sí, pero no siempre como que es el starting line, ¿sí me entiendes? No sé realmente cuál es cómo lo ves desde ese punto de vista. ¿Cuál es cuál es tu opinión en eso? No, total, y mira, me pasó ahorita que estuve viajando en Chile por 2 meses, me topé con gente de todo el mundo, en especial, sí, gente de Costa Rica, brasileros, que parten de nunca haber ni siquiera escuchado el tema de la dieta ceto o de los beneficios de consumir más grasa. Y literal, tú les dices, oye, el chicharrón está bien y les palpita el corazón. Es como, Dios, ¿en serio? ¿Qué es esto? Entonces, con esas personas hice ambas cosas. Les dije, mira, o te vas hardcore y empiezas a traquear todo y aprendes, o hice mi propio experimento en el que a mitad de las personas les decía, hay que hacerlo súper hardcore, como siendo un poquito más exigente con ellos, y la forma un poco más intuitiva. Y me di cuenta que te sirve mucho más a ese tipo de personas entrarlas en una estrategia mucho más intuitiva en la que empiezas diciéndoles, mira, sabes que el azúcar, este es el efecto que tiene el azúcar cada vez que lo consumes. Fuera de eso, no solamente es el azúcar como tal, el ingrediente y los carbohidratos como están en la molécula de azúcar, pues, sino la constancia con la que lo estás comiendo. Y en nuestros países hay demasiada abundancia de frutas y las frutas como tal no es que sean malas, pero estamos acostumbrados a pensar que la fruta debe hacer parte de nuestro día a día, de nuestro snack, de nuestro medias nueves, de cuando no pudimos almorzar, entonces consumamos fruta, y además de esto, la comida principal viene con jugo de fruta. Y además de esto tenemos la empanada, tenemos muchas cosas. Entonces partí con estos conceptos y me di cuenta que cliquea mucho más con ellos, con las personas. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Y de hecho es algo que te quería preguntar, porque realmente una de las preguntas que yo más o menos había escrito, porque quería asegurarme que habláramos de esto, es obviamente los retos que se presentan en Latinoamérica, especialmente con la parte de la aplicación de la dieta ceto, porque somos personas que siempre nos han inculcado obviamente ciertos tipos de, o sea, otras cosas pues completamente diferentes, y como tú dices, chicharrón, no, ni se te ocurra qué es eso, o sea, como que eso simplemente se consume cuando no existe dieta, cuando no queremos prestar atención a nada. Entonces, ¿cuáles crees tú que son, obviamente, además de lo de la fruta y esas cosas, cuáles son algunos de los retos que tú crees que se presentan en Latinoamérica en la aplicación de esta dieta como tal y este estilo de vida cetogénico? Sí, son bastantes. En principio, la publicidad, lo que tú ves en las vallas en la televisión, todavía hay comerciales poniendo énfasis en la margarina versus la mantequilla. Y para mí eso es terrible, garrafal, es un error garrafal, porque la margarina, para la gente que no sabe, es una grasa hecha en el laboratorio, es una grasa que no deberíamos estar consumiendo en lo absoluto, y nos metieron ese cuento de que deberíamos preferir la margarina y no la mantequilla. Entonces eso es una parte de la que todavía la gente en nuestros países tenemos que educarnos nosotros mismos, porque la publicidad, lo que se ve en las revistas, todavía está muy atrasado. Sí. El hecho de que nuestras comidas comfort foods, nuestras comidas tradicionales, lo que nos hace la abuela, todavía hay mucho carbohidrato en ellas, y como te digo una vez más, no está de más, no es malo consumirlo como tal, pero la frecuencia con la que consumimos esto. La madre o la abuela tiene toda la buena intención de darnos estas comidas que son excelentes porque son tradicionales y nos traen a toda la familia juntos y todo, pero el hecho de que, sobre todo en la comunidad latina, cada vez que tú dices no, o quiero comer poquito, o dejas un poco en el plato, eso se lo toma muy personal nuestra abuela, nuestra tía, nuestra mamá. Sí. Sí, eso es como decirles no a ellos, como si les estuviéramos rechazándolas a ellas como personas, que estuviéramos rechazando su amor. Eso lo veo un poquito más predominante en nuestra comunidad latina. Todavía hay pues ciertas restricciones en cuanto a importación de alimentos, y cómo la ciencia surge más que todo de los países de primer mundo, como Estados Unidos, y la dieta está más ajustada a lo que tenemos aquí en Estados Unidos o en los países de primer mundo. Entonces la gente tiende a pensar que no puede adaptarla a su vida porque no tienen el MCT, ¿sí? El medium train
medium chain triglyceride, MCT oil, que tenemos acá, no lo hay en Chile, no lo hay en Colombia, a no ser que lo mandes pedir. Entonces, si no tengo eso, no puedo hacer mi café bulletproof en la mañana, y si no tengo bulletproof coffee en la mañana, entonces no puedo hacer dieta cetogénica. Hay este tipo de limitaciones todavía. Hay también, una vez más, si tú bajas cualquier información de internet, vas a empezar a encontrarte con conceptos como prioriza los cortes grasos de carne, como el ribeye steak. Traduce ribeye steak en español. No, ni siquiera sé cómo decirlo. La gente no tiene idea. Sin saber que perfectamente, por ejemplo, en Colombia se consume mucho un caldo de costilla. El caldo de costilla es mitad grasa, mitad proteína. Perfectamente te lo puedes consumir todas las mañanas, y ese es un perfecto desayuno para alimentación cetogénica. Le pones cilantro, le pones cebollita y delicioso, ¿me entiendes? Es algo balanceado, es algo buenísimo. La bandeja paisa, que no se te olvide. No, la bandeja paisa no. Eso siempre es una cosa que más recuerdo cuando fui para Colombia, de verdad. No, bueno, la bandeja paisa, eso es otra cosa. A mí me invitaron a un show de radio previo a un taller que hice aquí en Miami, y era unas comediantes colombiaas, y apenas les empiezo a decir, no, es que la grasa, mira, tú puedes ahora comer aguacate, puedes comer muchas aceitunas, la yemita del huevo, Entonces estas mujeres de una vez saltan y dicen, Dios, el chicharrón, vuelvo al tema del chicharrón, pero es importante porque en nuestros países el chicharrón no se come solo. Se come con arroz, se come con frijol, se come con carne, con plátanos maduros. Entonces, tú tienes que ser muy específico en explicarle a la gente cuál es el impacto de mezclar todas estas cosas, porque no hay nada peor que consumir alto en grasas y consumir alto en carbos. Le estás dando literalmente vía libre a tu cuerpo que almacene todo lo que estás consumiendo. Correcto. Hormonalmente. Y eres mucho más propicio por la misma saciedad, o ¿cómo se dice? Satisfacción de los sabores. Uh-huh. Eres mucho más propenso a el sobreconsumo de comida. Claro. Vas a sentirte saciado y vas a seguir comiendo igual, ¿no? Es como bocadillo, ¿cómo se dice? Queso y bocadillo, o sea, sí. Es una combinación perfecta, dame más. Siempre queremos más. Sí, eso yo creo que es algo importante, especialmente en ese tipo de cosas, y también creo que se ve en Venezuela, que es donde soy yo. Una cosa que también quería, porque ya estamos llegando como que a la culminación de nuestro tiempo hoy, Paulita, pero me gustaría saber un poquito más sobre quiénes recomendarías como alguno de los, o quiénes dirías, además obviamente de ti, líderes en el campo de la nutrición en Latinoamérica, personas que respaldan esto, pero que sean personas que realmente tengan credibilidad como profesionales y que realmente estén impartiendo la información adecuada. Yo creo que tú sabes más de eso que yo, porque realmente no he estado muy, muy envuelto en ese campo allá aparte en Latinoamérica. Mira, tristemente las voces no son muy fuertes de los poquitos que hay. Ahorita que estuve en Low Carb USA, tuve la oportunidad de conocer ciertos doctores, de hecho psiquiatras, que están aplicándolo a su práctica, pero ellos no son grandes voceros. Así que eso hace que resalten unos más que otros. No significa esto que los que no resalten demasiado no tengan esa credibilidad, ¿verdad? Pero alguien que recomiendo 100%, no he visto una sola pieza de contenido de la que no esté de acuerdo, definitivamente Luis Villaseñor de Keto Gains. Él de hecho tiene un bootcamp en el que tú te puedes inscribir, creo que lo lanza cada 3 meses o algo así, tiene muchísimas mujeres y a pesar de que suena un poquito enfatizado en la ganancia de masa muscular y se ve un poquito masculino el programa como tal, es con quienes ha encontrado mejor beneficios o mejores historias de éxito han sido mujeres en edad menopáusica. Es increíble, eso lo supe hablando con él. Así que sí, Luis, Keto Gains, y tiene muchos grupos de Facebook y muchos tiene una comunidad grande en español también, entonces está chévere revisarla.
Sí, bueno. Pues ojalá ahora empecemos tú y yo también. Claro, poco a poco. Y como última pregunta, antes de que hagamos lo que llamamos nuestro rapid fire questions, sobre preguntas de respuesta rápida, ¿cómo ves el futuro de ceto y dietas cetogénicas en países de habla hispana? Y en Latinoamérica, España, ¿cuál crees cómo se ve eso en la bolita de cristal que tienes, o sea, que puedas ver en el futuro? ¿Cómo crees que se ve esto en unos 2 años, 3 años más adelante? Lo veo lento porque nuestros países lamentablemente no están usando los recursos económicos para la educación del consumidor normal. Todavía no se está hablando mucho de esto en las universidades, todavía hay muchísimo escepticismo, mucha guerra de egos entre los profesionales, bastante estancamiento en esa ideología fitness de hace algunos años en las que teníamos que comer cada 3 horas, 6 veces al día, hasta 7. Entonces lo veo muy, muy lento porque si el consumidor final no se educa y no empieza a demandarle más a las tiendas y a los mismos profesionales que se instruyan, que empiecen a crear estos productos, que haya un poquito más de apoyo frente a este tipo de alimentación, entonces es bastante difícil que esto se vuelva como un efecto dominó y que crezca rápidamente. Entonces sí veo que la acogida está más en los sectores de la comunidad que tienen un poquito más dinero, que viajan fuera del país, que se instruyen, que se topan con gente como tú o como yo, eso. Pero la gente que está ahí, difícil, está todavía bien lento el proceso. Porque es como algo muy nuevo acá también. Entonces, obviamente, Estados Unidos es como que el modelo a seguir para muchos países de Latinoamérica, y obviamente el hecho de que todavía es nuevo acá, obviamente va a tardar. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que va a ser un tiempo antes de que obviamente esto se vea como que algo trendy, o que empiece la gente más a seguirlo de manera más aplicada, a menos, como tú dices, tengan esos recursos o tengan la disponibilidad de poder ver lo que está ocurriendo aquí. Obviamente nosotros también, que tengamos la posibilidad de poder llevar esa información hasta allá también. Absolutamente. Y un último punto es que todavía se ve el impacto inmenso de los kits de bajar de peso, de los test chinos, estos que la gente, bueno, voy a hacer todo, me voy a comer el mundo entero, pero no importa porque luego me tomo este té diurético que me manda al baño y me da diarrea y me da de todo y ya. ¿Cierto? El que peca y reza empata. Todavía tenemos mucho ese concepto, ese chip. Sí, metido. Y todavía lo escucho de manera diaria, especialmente entre las conversaciones de mamás, de abuelas, de lo que se hace acá. Eso es demasiado común. Realmente eso es algo que es difícil cambiarlo, pero bueno, esperamos que seamos obviamente una voz más en el grupo de personas que estamos tratando de cambiar un poquito la salud en el mundo. Entonces eso creo que es lo que se puede lograr. Bueno, Paula, vamos a terminar con unas preguntas, lo que llamamos preguntas de respuesta rápida o rapid fire, que simplemente son preguntas fun que me gusta siempre preguntarle a las personas que traigo al podcast. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál es tu ejercicio favorito? Puede ser movimiento, tipo de entrenamiento, tipo de modalidad, CrossFit, lo que sea. ¿Cuál es? Mira, cuando hago ejercicio de fuerza, no sé por qué, me encanta el hamstring. Me encanta el día que tengo que hacer ejercicios de hamstring. No me preguntes por qué. Buenísimo, nunca he escuchado eso. Me encantan esos Romanian deadlifts y todo eso. Y como ya tipo de entrenamiento, boxing. Es algo que practico casi todos los días, 5 veces a la semana. Me fascina darle duro a la bolsa. Para descargar todas tus cosas que tienes en la cabeza siempre. Exacto. Bueno, me gusta esa idea. ¿Qué podcast o programa de radio de nutrición y fitness, puede ser en inglés, que es la mayoría, te gusta recomendar? Mike Muscle, High Intensity Health, es un genio ese hombre, las entrevistas que hace, las preguntas que hace, lo admiro full. Él y Peter Attia con su, creo que se llama The Drive, el podcast de él, es bien denso científicamente y pues están en inglés. Si me hubieras preguntado esto unos meses más adelante, diría que el de Andrés. Ojalá, esperamos que lleguemos hasta allá con Vive Nutrition Radio. Exacto. Buenísimo, bueno, eso me encanta. Muchísimas gracias, Paulita. Otra pregunta que quería hacerte también, ¿qué libros han cambiado tu vida? O sientes que obviamente no sé si tú lees mucho, pero si lo haces, ¿qué libros te gusta recomendar?
Claro, que no tiene nada que ver con nutrición, porque nutrición te puedo recomendar 10,000. Definitivamente Tim Ferriss me parece uno de los mejores autores para productividad, para emprendimiento, para todo, optimización de la vida en general. Libro que me cambió la vida, 4-Hour Work Week. A mí también. Él es un genio y algo un poquito más espiritual que creo que le ha servido a absolutamente toda la gente que le regaló ese libro es de Eckhart Tolle, se llama The Power of Now. Mi libro favorito, no tenemos muchas cosas en común. Ese libro me cambió completamente todo. Lo recomiendo. Mira, se me pusieron los pelitos de punta. Me lo leí en un viaje, en un avión que fue un viaje de 11 horas. Me lo leí de lomo a lomo. Y llegué cambiada al destino. Es una cosa loca. Sí, tremendo libro, de verdad lo recomiendo muchísimo, que te enseña cómo estar presente y cómo realmente disfrutar de las cosas que tienes enfrente tuyo, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante. Buenísimo. Bueno, la última pregunta que tengo para ti, esta es una fun one. Si te quedaras atrapada en una isla desierta y pudieras elegir una sola comida o alimento que pudieras consumir, ¿cuál fuera y por qué? Chicharrón. No, mentira. No. Yo creo que eso también la gente que me sigue lo sabe perfectamente, el café. O sea. Por supuesto, como buena colombiana. Te pueden quitar toda la comida, pero que no te quiten el café. No me quiten el café. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Mi café preferido no es el colombiano. Yo siempre tiro a los cafés africanos. Me fascinan, me vuelven loca. Tener que dar algunas recomendaciones después. Absolutamente. Y además el café se ha visto que también ayuda mucho a la movilización de grasas y tiene muchos efectos beneficiosos en la salud. Así que no, definitivamente en cuanto a sabor y beneficios, ¿Y cómo estás, Ceto? ¿Y cómo estás keto adapted o estás keto adaptada? Obviamente, seguramente tienes días que puedes sobrevivir sin ningún tipo de alimento, así que eso estaría bien. Exacto, por lo menos 30,000 calorías que puedo gastar. Exactamente, buenísimo. Bueno, Paulita, llegamos al final de del podcast de hoy. De verdad ha sido un placer tenerte acá. Realmente espero que obviamente podamos hacerlo otra vez. Hay muchísimo que hablar. Realmente hoy siento que obviamente fue como algo más generalizado. Sí. Y bueno, nada más quería como que hablar un poquito más en detalle de este trend que se está viendo mucho y de verdad que muchísimas gracias por venir y compartir tus conocimientos en esto. Por cierto, para las personas que están escuchando, Paula también está comenzando su podcast. ¿Cómo es que se llama? Low Carb en español. Low Carb en español. Sí, y tú estás absolutamente invitado. Lo único que tenemos que hacer es agendar la fecha. También me dijiste que sí, o sea, entonces te agradezco mucho por eso. Y para mí ha sido un honor estar acá. En esto estamos juntos. Esto es, o sea, lo que queremos es difuminar salud, es simple. Y eso es, tú tienes 3 veces... en la persona promedio tienes 3 veces una oportunidad de adquirir salud al día. Es con la decisión de lo que pones en tu plato las 3 veces que comes al día. Entonces, eso es lo primordial. La gente quiere a veces tener fórmulas mágicas. ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para revertir? ¿Cómo hago para vivir más años? Pon nutrición en tu plato. Exacto. Ya. Enfócate en eso, enfócate realmente en cambiar tus hábitos alimenticios y eso es lo que lleva a todas esas soluciones. Exacto. Lo más importante. Bueno, de verdad que fue un placer una vez más. Espero que lo hagamos pronto otra vez, ¿ok? Claro que sí, lo vamos a hacer. Gracias. Un besote gigante y chao a todos. Un placer, Paulita. Chao, Gracias. Chao. Bye bye. You have been listening to Viva Nutrition Radio. Couple things before you take off. If you enjoyed this episode, please, I would love to get your feedback, so feel free to drop down a review and I will be forever grateful. Also, if you like this podcast, make sure you hit the subscribe button. We have it on iTunes, Spotify, or Google Play. And lastly, if you would like to receive a freebie from me, make sure you sign up for our newsletter at www.vive-nutrition.com. See you guys in the next episode. Ciao, ciao.